18 de Jerez de la Frontera. Vamos a recorrer sobre todo la calle empedrada. Empezaremos en Puerta del Sol, la seguiremos, llegaremos hasta Cruz Vieja. Como hemos ido viendo, hemos rodeado Jerez por el extrarradio y ya estamos entrando en el Jerez histórico de momento, en los barrios de la Reconquista. Los barrios como San Miguel y estos arrabales de San Miguel que hicieron que el Jerez se desarrollara sobre todo en dirección sureste. Hoy vamos a recorrer la calle empedrada desde la Puerta del Sol y iremos bajando también por todas sus callejas a mano derecha, desde la izquierda la vimos en la lección anterior, hasta llegar a la plaza de Cruz Vieja. Pensábamos haber recorrido también la calle Sol, pero iba a ser una charla demasiado larga, o sea que Sol será la próxima charla. Fijaros este plano tan bonito, es un plano del diccionario de Madoz, donde vemos nuestra calle empedrada, que llegaba a la plaza de Orellana o la Plazuela, que era una plaza muy importante en la salida de la ciudad. Fijaros cómo son plazas que van sucediendo a la plaza de Cruz Vieja, donde acababa el barrio de San Miguel. Ya se ve que San Miguel estuvo claramente amurallado, con una muralla sería muy sencilla, pero claramente estas calles indican que estuvo amurallado. Hay manzanas de aluvión que se van adosando a esa muralla y ya luego aparecen estos otros arrabales. Probablemente estos ya no estuvieron amurallados, o si lo fueron fue por una cerca muy sencilla. Y aquí ya vimos que hay una bifurcación de caminos. Fijaros que de la calle anterior, de Cerro Fuerte, que parecía dirigirse hacia la Ollanca de San Telmo o hacia la zona sur del cerro, ahora ya claramente esta calle se está dirigiendo un poquito más hacia el este puro hasta llegar a la Plazuela, donde retoma una carretera que va a ser la de Puerta del Sol, Obispo Cirarda, que rodea esta colina muy importante, la colina donde está hoy esa fundación de ayuda a jóvenes con problemas y que era un punto muy estratégico en el Jerez antiguo. Entonces vamos a seguir este recorrido. Fijaros que en los planos antiguos, 50.000, pues vemos cómo todo esto estaba prácticamente casi igual que hoy, pero esto estaba aún sin construir estas manzanas, con lo cual había aquí un escenario donde llegaba el arrecife de San Telmo, un escenario de vaguada donde nacía un pequeño arroyo que podía haber generado una plaza o un parque muy bonito de borde de ciudad. Pero aquí hubo la competencia entre muchos caminos que salían de la ciudad. Este camino que iba hacia el sur, este camino que iba hacia el sureste, ya veis, y aquí ya estaba la competencia de la calle Porvenir, que también va a generar luego esas otras salidas. Es decir, había mucha competencia de salidas aquí. Esta es la comparativa con el plano, este plano de los 70. Como veis, ya aquí se han construido estos bloques de viviendas formando este semicírculo. Aún está sin abrir la ronda de San Telmo hacia la Plaza Madre de Dios. Aquí podía haberse creado un escenario muy interesante, pero bueno, al final se abrió una calle sencilla. Sencilla es una ronda de tráfico importante. Y aquí vemos esta encrucijada comparada con el vuelo americano del año 56. Quizá de este vuelo destacar que, como veis, esto estaba aún casi sin construir, todas estas manzanas. Qué bonito habría sido que no se hubieran construido, que hubiera quedado solo San Telmo como una pequeña acrópolis en ese punto. Pero fijaros, quizá lo más importante, esta gran bodega que se había metido en el corazón de este arrabal. Y aquí vemos la plazuela como, en cierta manera, tenía como más continuidad, porque al atravesar la que ahora es la avenida, y eso se ha perdido. La avenida ha cortado este gran espacio que era la plazuela. Fijaros que era un espacio muy, muy importante. Hay que volver a darle importancia a este espacio que ha quedado muy estrangulado. Bien, este es el tramo que vamos a estudiar ahora. Primero vamos a entrar simplemente por estas calles que nos quedaban por ver, por este pequeño arrabal, que como veis se está construyendo muchísimo, se está densificando muchísimo y está generando un barrio de excesivas sombras. Ya veis que ya estas construcciones más antiguas, esta más moderna, tienen una densidad brutal si comparamos con las unifamiliares que formaban todo este barrio. Entonces aquí se está generando
una especie de pequeño caos urbano. Fijaros, estos son esa rotonda que decíamos que podía haber sido una gran plaza rotonda, gran parque rotonda, y aquí vemos estas piezas con mucha densidad. Esta tenía 3 alturas, pero ya a esta se le permitió 4. Y aquí tenemos la última pieza que se está construyendo. Bueno, tiene su atractivo por lo austera que es, pero que todas ellas son, ya veis que es un tema interesante, pero son, fijaros, esta ya va a ya una altura que empieza ya a agobiar un poco la calle. Aquí también se ha construido este nuevo bloque, todos con patios muy pequeños dentro. Esto era como estaba antes. Fijaros que al final se ha cometido el error de ir a esas alturas que habían roto la armonía del barrio. Pues estamos completando ese error. Ya veis aquí cómo se juntan casas con todo el solar ocupado, nuevas construcciones. En fin, nos da la impresión que esto no está quedando nada bien. Ahí teníamos lo que habíamos visto en la lección anterior y Esperanza de la Yedra para llegar de nuevo a Empedrada. Bien, pues vamos a seguir ya por la ronda de San Telmo. Fijaros, aquí había un bloque muy bonito, pero tenía mucha densidad. Y aquí fijaros que esta ronda, lo hemos dicho muchas veces, está sin arbolar, está totalmente abandonada. Es una ronda que desde Torresoto, Muleros, tiene que ser urbanizada. Esta Madre de Dios tiene que ser urbanizada, arbolada, porque es una avenida de ronda de ciudad muy importante. Y fijaros lo descuidada que está, sin arbolados, sin aceras, una pena. Y aquí tenemos ese espacio vacío en torno a la iglesia de Madre de Dios, que tiene muchísimas posibilidades. Aquí hay una pieza como muy escultórica, que es esta pieza, ya veis, estamos aún en Baja más 3, y aquí aparece un edificio con ese pórtico monumental que avisa ya de la llegada a Madre de Dios, donde ya aparecen bloques de más altura. Pues bien, todo esto era la plazuela, la Puerta del Sol, y ha perdido un poco al ser cortada por la avenida. Quizá aquí de alguna manera habría que trasladar el pavimento, mostrar que aquí era un punto de cruce muy importante en la ciudad, porque aquí tenemos ya el camino de Puerta del Sol y la plazuela. Fijaros qué pobre ha quedado hoy. Y sin embargo, mirar, tenemos mucho sitio aquí. Aquí tenemos la iglesia, Madre de Dios, que quizás se le podría hacer una fachada para que diera dignidad a este espacio. No ocupar este solar, sino generar aquí un parque, un arbolado, una plaza arbolada. Es la ocasión que tenemos para mejorar esta pobre calle de Puerta del Sol, Obispo Girarda, que la pobre está teniendo mala suerte. Primero con esos bloques gigantes que se hicieron, luego no tiene una arquitectura demasiado esbelta y es una pena porque tiene ahí unas bodegas fantásticas, llega al final al Parque de la Fundación, podía ser una avenida muy bonita, como tendría que haber sido la continuidad de una calle tan importante como era Sol. Ya veis que ni arbolado, aceras muy pequeñas, en fin, mucho descuido. Fijaros las posibilidades que había aquí. Aquí se ha perdido un poco el carácter de plazuela, el carácter de cruce de ciudad. Estamos teniendo mala suerte también en este espacio, y es que realmente todas estas salidas se están quedando muy degradadas. Primero se hicieron estas torres, ya veis que luego se hizo este nudo, una pena porque podía haber sido un borde de ciudad muy bonito. Pero es verdad que aquí Obispo Girarda pues es una calle que no está encontrando su vocación. Fijaros que tenemos aquí este impresionante edificio con su parque. Tenemos estas bodegas magníficas, pero estamos teniendo muy mala suerte con estos bloques que se han hecho aquí. En fin, esperemos que dar de nuevo personalidad a una calle tan importante como era la continuidad de Sol. Bueno, y aquí vamos a ver Puerta del Sol. Veis, aquí se agradece este gesto como de doble altura en ese edificio. Pero ya veis, está muy deteriorado el ambiente. Estas construcciones nuevas que imitan lo antiguo, pues no sé, pediría yo un mayor esfuerzo. Y aquí tenemos la ermitita de la Yedra, Jesús de la Sentencia, que fijaros cómo los antiguos marcaban, ennoblecían cualquier punto. Era un punto donde había una cruz y luego se hizo esta pequeña ermita para esa cruz.
Ellos ennoblecían los puntos, era como una puerta de la ciudad. Fijaros que es un arrabal de San Miguel, que lo ves San Miguel es un arrabal de la vieja ciudad. Pero en cuanto acababa una ciudad, en cuanto acababa San Miguel tenemos la Cruz Vieja, en cuanto acababan estos arrabales teníamos aquí otra cruz. Siempre los antiguos iban santificando el mundo, santificando los caminos. Y esos pequeños monumentos pues daban vida, generaron la plazuela, que era un cruce de calles importantes. Bueno, tenemos la preciosa capillita y empezamos ya el recorrido por lo que va a ser la calle empedrada. Fijaros que aquí aparecen estos grandes portalones con una gran altura de planta baja que muchas veces indican casas nobles que han desaparecido. Aquí tenemos la ermita y ya seguimos. Esta es la casa que se ha construido nueva. Ya veis que son arquitecturas que no nos aportan mucho, la verdad. Ahí tenemos esos bloques. Este recuerda esa casa que estaba en la Alameda Cristina, pero que rompieron totalmente la cornisa. Fijaros qué bonitas esta secuencia de cornisas típicas de Jerez. Aquí tenemos una casa, fijaros los balcones, fijaros cuando el balcón hace esta curva, estamos siempre ya hablando de arquitectura isabelina, de parte del romanticismo español. Luego fijaros la altura de techos que tiene esta casa. Realmente parece una gran casa. Seguimos, aquí vemos esta arquitectura que no aportó mucho, igual que esta, y volvemos a recuperar las cornisas y la arquitectura de esta calle que tiene que ser, ya se ve que tiene que ser baja más 1. Aquí, como veis, el arbolado tiene muchas faltas, es como si no se supiera si se quiere o no arbolar la calle. Aparecen construcciones que respetan. Aquí aparece, fijaros, una casa, mirar qué tramos de muro tan enormes, eso indica habitaciones muy grandes y estamos sin duda ante un viejo palacio. Fijaros la cornisa tan bonita. Estamos ante un viejo palacio que merecería la pena restaurar. Fijaros cuando hay paredes muy largas, es que las habitaciones son muy grandes. Mirar también la altura, fantástico, es una pieza fantástica. Aquí aparece ya un baja más 2, que fijaros que enseguida empieza a crujir esa altura excesiva. Seguimos, ya veis que la arquitectura no está aportando mucho porque es arquitectura moderna que imita la antigua, pero no tiene la gracia de la antigua. Y aquí, fijaros que aparece una pieza, se detectan enseguida estas molduras preciosas, aunque estén pintadas, este elemento de vuelo del balcón tan típico de Jerez y estos elementos para las lonas o para las persianas que había aquí. Solo estos elementos ya transforman una pequeñita casa en un carácter palacial. También las bolas del balcón. Seguimos. Aquí aparece otra también con este gesto del ladrillo que ennoblece muchísimo la entrada. Luego fijaros los tramos de muro tan fuertes, eso indica normalmente habitaciones muy grandes. ¿Veis? Eso indica siempre normalmente una arquitectura antigua. Aquí tenemos unos talleres con molduradas sus puertas. Seguimos y aquí nos encontramos otro maravilloso palacio. Perdonad para que lo veamos un poquito mejor. Veamos la cornisa. Fijaros qué tramo de pared enorme, probablemente porque la habitación es enorme. Es decir, aquí hay otro palacio oculto. Fijaros la puerta y bueno, esperemos que cuando la restauración mejore. Bueno, y la moldura del balcón. Fijaros que es simplemente este gesto de la gran moldura, del gran portalón, y luego, pues bueno, lo que habría sido este hueco con sus herrajes, su guardapolvos, etc. Bien, estamos, como veis, siguiendo esta calle y seguimos subiendo. Allí a lo lejos vemos el gran palacio del Marqués. Aquí fijaros que aparece otro palacio. El pobre ya se ve que ha sufrido mucho, pero aún nos queda la nobleza del gesto del gran portalón. Estas puertas también suelen ser muy bonitas, restauradas. Quizá también enfrente tenemos otro. Mirar qué enormes ramos de muro con la gran puerta y el balcón.
Aquí se empeñó el ayuntamiento en exigir que los canalones se metieran por las paredes y eso ha producido goteras, humedades, ha destruido paredes estupendas. En fin, ordenanzas a veces absurdas. Mirad qué bonita la proporción de la portada y el hueco. Aquí tenemos otra casa. Esta curvatura siempre ya es típica del siglo XIX español. Empezó en el clasicismo, sigo con la arquitectura isabelina romántica. Y vamos a meternos por esta pequeña calle, María Íñiguez, para ver qué encontramos. Tenemos esos gestos de la puerta, un gesto muy jerezano. Y aquí fijaros, esta casita restaurada pues era un pequeño palacio. Se ha adaptado, claro, al garaje, se ha adaptado a... Pero mirad qué preciosa puerta, fantástica. Y la moldura del balcón. Fijaros, esto da la impresión que es moderno, pero mirad qué nobleza de composición. Fijaros, es solo un gesto de un hueco, no es la misma distancia entre las ventanas, pero da igual. La cornisa que vuelve, fantástica. Ya también el estar con este tono del enfoscado, las carpinterías blancas, bueno, un pequeño palacio, sí. Y ahora llegamos a otro más grande. Fijaros qué impresionante es. Dar las molduras que marcaban esta gran casa. Una casa con muchos huecos, mirar estas carpinterías que habría que salvaguardar. Yo creo que habría que dar la ordenanza de que el casco de Jerez tiene que tener carpinterías de madera, porque el aluminio no logra tener la finura de la madera. En muchos sitios aparecen restos de estos herrajes, que espero que se conserven. No sé si eran para colgar faroles. Fijaros que a veces estos grandes palacios tienen una rejería muy, muy sencilla. No hace falta hacer rejerías. Estas casas modernas que están haciendo una rejería que se nota enseguida que es moderna. No hace falta gastar mucho, basta ser que sean de forja o de macizo, porque se está usando mucho el tubo hueco y se nota enseguida cuando es un tubo hueco. Tiene que ser acero, por así decir, en caliente. Ahí aparece el verde de Jerez, que es un verde que aparece en muchos palacios de Jerez. Bueno, fijaros que esta casa, supongo que van a hacer apartamentos. El problema de estas casas es que se construye, luego se hacen viviendas interiores y alguien puede decir, bueno, era típico de Jerez, y no era típico de Jerez. En Jerez no había viviendas interiores, había patios, había jardines, pero todos estos eran una única vivienda. Lo que estamos haciendo de ocupar toda la parcela para construir viviendas interiores está prohibido en casi todas las ciudades de España, menos en Jerez. Seguimos bajando, otro portalón, una gran moldura, o una casa nueva, por lo menos restaurada. Fijaros, aquí se ve un poquito cómo las casas, muchas tenían descubiertos, no había por qué ocupar toda la parcela. Seguimos bajando, esta es la que hemos visto antes. Aquí tenemos también otro elemento, unas molduras muy bonitas para el balcón, para los huecos. Apenas este enfoscado que se le ha dado a la planta baja. Y fijaros que esta casita es una casa noble, ¿veis? Este recercado que tiene, es típico del neoclasicismo, también es una casita interesante. Y sigamos por la empedrada, dejando ya esta calleja. Vamos subiendo hacia el gran palacio. Encontramos a la derecha esta casa fantástica. Fijaros qué maravilla, con sus 3 balcones enrejados. Casa preciosa. Fijaros que muchas de estas grandes rejas dieron origen luego a los miradores. Yo creo que primero fue la reja, luego se aprovechó para un mirador, tomando una costumbre muy, muy del siglo XIX español, de la arquitectura romántica, que procedía un poco de las ciudades del norte de España, de los miradores de La Coruña y de la zona del Cantábrico. Pero bueno, se adopta, pasa a Madrid, pasa a muchas ciudades de España y llega hasta el sur. Y en Cádiz hay muchísimos miradores de hierro.
Y aquí aparece el gran palacio, ese maravilloso palacio, en parte está restaurado, en parte abandonado. Fijaros qué impresionante edificio. Es una pena que está perdiendo los guardapolvos. Sería muy urgente rehabilitar el edificio. Mirad qué escala tan impresionante, qué ménsulas. Estos huecos da la impresión que escondiesen una galería. Fijaros que es una herencia de las galerías de arcos, pero se hace mucho en el siglo XVIII español, en que a veces ya no se hacen las galerías de arcos, pero se hacen huecos pequeñitos. Normalmente estaba el servicio, era el que vivía arriba, pero que es el mismo efecto de la galería, huecos muy pequeños y hacen que estos parezcan aún mayores. Es un truco muy típico del barroco español del XVIII. Aquí vemos esta construcción que tiene elementos muy interesantes en los huecos. Bueno, y aquí ya veis, fijaros qué maravilla. Y se ve que tuvo pinturas, frescos, que muchas veces se pueden restaurar, porque es sacar los colores otra vez. Fijar qué impresionante con palacio. A veces he pensado si realmente esconde una fortaleza, muy complejo, claro, y que luego poco en el siglo XVIII se unificó esta gran portada. Mirad qué preciosas columnas. Las columnas parecen casi más neoclásicas, mientras que esto es ya es más barroco, es más... Fijaros qué bonito el balcón, se llama de peras, tiene la forma de una pera, barrotes de pera. En esta época, ya en la zona de Madrid, norte de España, empieza a notarse la influencia del rococó, que lo que hace es, con pretinas de hierro, hace dibujos de flores. Aquí parece que no llegó esa moda, pero ya en el siglo XVIII español, la moda ya se había abandonado un poco la idea del barrote de pera muy español y estaba entrando la moda de la rejería francesa, que es también muy bonita, pero no he visto en Jerez esa rejería. Claro, es que columnas dóricas tan preciosas que son ya más avanzadas que el resto de la portada. Y ahora nos vamos a meter por la calle Cazón, que es esta calle, y luego volveremos a Empedrada. Que fijaros esta nave que decíamos, con estas dos columnas, y aquí aparece bueno, esta la veremos luego, y aquí aparece esta construcción, que es una bodega. Pero ¿qué hubo antes aquí? Porque quizá hubo un gran palacio, grandes casas, porque es muy raro una bodega en varios niveles. Fijaros qué tamaño tiene, es grandísima, y aquí con 3 niveles. Da la impresión que era un gran palacio transformado en bodega. Aquí tenemos una pequeñita, con sus guardapolvos que se han conservado. ¿Veis el barrote curvo, típico de la época de Isabel II, del romanticismo español? Ahí tenemos la carpintería de madera, que es fantástica. Y mirar el conjunto este tremendo. ¿Qué fue esto? Es casi una construcción defensiva. Es muy raro que esto fuera una bodega desde el principio, porque 3 alturas, pero bueno. Enfrente tenemos, ya veis, estas molduras con estos elementos de ménsula. Otra casa muy interesante, fijaros qué bonita es, con un mirador central y huecos altísimos y esbeltos a los lados. Y bodegas Gran Mariscal, con este gran, fijaros, con sus 3 alturas. Aquí ya tenemos, fijaros, las posibilidades que tiene esto para ser un gran hotel. Y veis, siempre muchos de estos grandes palacios tenían un jardín, que es algo que se está perdiendo en Jerez. Fijaros cómo estamos ocupando todas las parcelas, y esto no era típico de Jerez. En Jerez había sus jardines, sus patios. Estamos densificando excesivamente la ciudad. Fijaros, aquí se están construyendo viviendas interiores. Eso va a ser un problema gravísimo para Jerez, porque solo lo admite Jerez. Otras ciudades han prohibido la vivienda interior. Aquí acaba ya esa gran casa. Seguimos descendiendo. Fijaros, aparecen molduras y este verde tan precioso de Jerez. No sé cómo se llama este verde. Es un verde muy suave, muy, muy bonito.
Seguimos bajando. Aquí ya tenemos otra casa y llegamos a casas que algunas son modernas, otras son antiguas, con sus grandes celosías. Y bueno, perdonad, y aquí llegamos ya de nuevo a Sol y volvemos para arriba. Volvemos donde nos habíamos quedado, en el Palacio Restaurado, que lo vimos en la lección anterior, y la casa de enfrente. Esta es una foto del año 11. Fijaros con ese impresionante balcón en este frente. Era una casa complejísima, fijaros, era una suma de distintas construcciones que han sido restauradas. Lo asombroso es que han entrado, que es 2008, han entrado 21 viviendas. Me parecía asombroso. Alguien puede decir, claro, aquí no me diga usted que había jardín, porque ya se ve que había pequeños patios. Entonces, claro, claramente se han hecho muchas viviendas interiores. Pero en origen no era así. En origen esto probablemente era una vivienda, esto era otra, y quizá habría 3 viviendas, no 21. ¿Qué va a pasar en un futuro con esas viviendas interiores? ¿Veis? Aquí está restaurado. Fijaros qué bonitos los huecos. Ya se ve que esto eran una suma de casas que el palacio las unificó. Enfrente tenemos esta maravilla, este impresionante balcón. Llegamos ya a la plaza. Aquí tenemos esta foto del año 18, con esos 2 arcángeles, el arcángel San Rafael, el arcángel San Miguel, y este maravilloso palacio, que esperemos que tenga un uso que dé vida al barrio. Fue una universidad, es una pena hace poco que no vuelva a ser un uso que traiga estudiantes, y aquí tenemos el arcángel San Miguel. Y enfrente tenemos este gran palacio, y aquí vemos la rehabilitación de todo el conjunto para meter 21 viviendas nada menos. Fijaros qué fantástico. Bueno, es quizá de los puesto más lujosos para un palacio. Y era el conjunto y luego incorporado todas esas salas. Mirad algo muy típico de Jerez, que es la ampliación de la ménsula con elementos de herraje y de ladrillo, aquí transformado en un elemento de escultura precioso. Y fijaros, bueno, el conjunto de este palacio y del resto de construcciones que han conformado esa unidad. Y al lado tenemos este otro, también con una portada maravillosa. Fijaros que es una burrada haber encalado todo este muro de sillería. Pero bueno, a mí pasa mucho en Jerez. Fijaros esto cómo sería con su piedra vista. Y ya veis el gran balcón con la cortina. Y fijaros la maravillosa ménsula que tiene de coronación. Otro gran palacio. Fijaros qué bonito. Y ese juego jerezano de pintar de amarillo una piedra que es preciosa en sí. Mirad aquí cómo el alero son todo piezas de ménsulas. Muy bonito. Esta plaza es una plaza muy singular, muy monumental. Aquí lo vemos de nuevo. Fantástico. Ya veis que para que una casa sea un palacio no necesita demasiado espacio. Solo necesita marcar los ejes, crear una simetría, una buena moldura, un pequeño o gran gesto en la portada y en el balcón. Y punto. Fijaros que es un baja más 1, pero es un maravilloso palacio. Aquí vemos el patio, el jardín de dentro. Y para que vierais la coronación. Y al lado tenemos otro maravilloso palacio. Fijaros, este es más austero, con estos huecos. Quizá fueron una reforma posterior. Fijaros la altura de esto, como siguió casi la cornisa de su palacio gemelo. Mirar los huecos, el tamaño que tenían, tremendo. Y tiene la galería. Esta galería que hay pocas en Jerez, que según mi profesor Iñiguez era una galería que había venido con los alarifes del Valle del Ebro, de Aragón y de Navarra, que según él habían venido con la Reconquista y trajeron esta galería, que es típica en parte del mundo árabe, pero sobre todo del Valle del Ebro español, aunque ya había villas romanas que tenían esa galería. Es un tema muy, muy bonito. Fijaros
que ha habido como una reforma, quizá neoclásica, de un palacio probablemente más antiguo. Bueno, fijaros qué bonito, es curioso ese. Aquí parece que algo ha pasado, no sabemos qué, si hubo aquí un gran escudo, y ahí tenemos esa galería. Fijaros, podía estar en Aragón, porque es raro ver en Jerez este juego del ladrillo, esta típica galería navarro-aragonesa, que se usaba para secar el grano que estaba en lo alto, pero luego pasó a ser un elemento de prestigio y realmente produce espacios muy muy bonitos. Pero hasta ahora en Jerez hemos visto 2 o 3 de estas galerías. Sería bonito en la noche iluminar un día los palacios con galerías que hay en Jerez. Veis que es otro palacio fantástico. Aquí vemos lo esbelto que es, lo estrecho que es su crujía en esa plaza. Y bueno, fijaros qué conjunto tan monumental en esta plaza. Ahora seguimos bajando hacia Cruz Vieja, que aparecen los naranjos, y ahora luego entraremos por esta calleja para acabar la charla. Vamos acercándonos hacia Cruz Vieja. Esto lo vimos ya en la lección anterior, esta impresionante construcción enorme. Fijaros que aquí hay casitas, un levante posterior con una rejería interesante. Y aquí tenemos otra también muy bonita. Fijaros el juego de las molduras, las grandes ménsulas y la portada y la gran ventana. Muy, muy bonita. Seguimos, aquí aparece este gigante. Es como una construcción realmente, casi es una construcción neoclásica, aunque la época ya es isabelina. Pero fijaros la composición tan bonita de balcón, ventana, esta preciosa curvatura de la esquina típica de la arquitectura isabelina, aunque ya en el neoclasicismo español empieza a aparecer esa curvatura, que es la misma curvatura que aparece luego en los balcones. El intento de hacer todo más suave. Y enfrente tenemos, perdonad para que veáis, fijaros, aquí hay otra casita de baja más 1, pero que esconde también otro gran palacio. Fijaros qué bonita. Aquí parece que ha sido aplacada, eso pasa en muchos palacios, con un mármol precioso, pero que el aplacado siempre sufre mucho. Y tenemos una reforma, parece años 60 o 70. Pero mirad qué casa tan bonita, con sus 2 miradores y con estos elementos de adorno en la cubierta. Fijaros qué pena siempre los canalones. Yo pienso que sería mejor echar el agua a la calle y punto. Así no haría falta limpiar las calles. Bueno, fijaros este gran palacio, más que palacio, parece como un conjunto de viviendas, pero que le ha dado un empaque fantástico. Ya veis, allí vemos el conjunto. Recordáis que en la lección anterior también era otro palacio, teníamos otro allí. Es un conjunto precioso. Fijaros que en el primer tramo de la calle no había tantos palacios ni tantas casas buenas. Estaba la zona de la Plazuela, Puerta del Sol, realmente muy degradado. Es una pena que no sabemos si realmente hubo palacios o los palacios acababan un poquito, este era el límite un poco de los palacios, porque no todo podían ser calles llenas de palacios. Pero todo este conjunto es muy valioso, sería muy bueno que hubiera podido seguir hasta la Puerta del Sol. Llegamos ya, aquí tenemos una casa de esquina, que ya veréis que es interesante. Aquí ya no vamos a entrar, aquí acababa el barrio de San Miguel. No me cabe duda que hubo una muralla que rodeó San Miguel, porque claramente estas son manzanas ya de aluvión que se pegan a un gran círculo que sin duda estuvo amurallado. Sería una muralla sencilla. ¿Veis qué bonito este detalle? Y veis, esta es una casa digna también, una gran casa Y aquí estaba la Cruz Vieja, y era una plaza muy importante porque era la puerta del barrio de San Miguel, a partir de la cual la cruz marcaría probablemente que todo esto era campo. Todo era campo, había un molino de viento ahí en lo alto del monte, y la cruz indicaba que aquí acababa la ciudad. Y luego, por supuesto, se fue creando todo este enorme arrabal hasta San Telmo, el otro arrabal hasta la Yedra. Es otro palacio muy, muy bonito. Esto lo veremos en las lecciones cuando ya entremos hacia el barrio de San Miguel. Y fijaros hacia el otro lado, pues nos llega esta otra manzana
que ya indica, fijaros, la nobleza ya de conforme vamos acercándonos, pues edificios de un enorme empaque. Fijaros este palacio. Lo veremos en la próxima lección, que iremos por la calle Sol y subiremos por aquí. Y ahora solo nos quedaba bajar por esta callecita. Bajamos por ella, esperamos a ver si encontramos alguna sorpresa. Fijaros esta casa muy bonita. También fijaros que tiene una gran puerta roja. Bueno, roja no es color de la madera. Hay puertas que son las originales de estas casas isabelinas. Seguimos. Aquí hay un resto de un portalón de un palacio. Fijaros con sus molduras. Y el balcón se ha puesto rompiendo esa moldura. Pero aquí hubo un palacio. Y seguimos bajando. Vemos una nave. Fijaros qué toscos estos balcones comparados con los balcones antiguos. Este portalón enorme. Qué pena. Seguimos. Aquí aparece, también hay restos de una importante moldura en la puerta. Y aquí tenemos otra gran construcción. Fijaros qué portada de sillería tan bonita. Pero luego algo pasó, se acabó el dinero o se derrumbó. En fin, la historia de estas casas. Pero sin duda esta casa escondía un gran palacio. Enfrente tenemos otro palacio oculto, o no tan oculto. Más bien creo que son dos palacios. Fijaros el portalón, la preciosa moldura, el vuelo del balcón. Es fantástico. Y a su lado tenemos otra casa con otro portalón precioso. Yo creo que eran dos casas, dos pequeños palacios. Fijaros la moldura, como insinuando que aquí hubo un balcón que se ha perdido. Seguimos bajando. Otra casa con unas grandes molduras, que es ya como una casa de pisos aparentemente. ¿Veis? La época isabelina la marca perfectamente la curvatura del balcón. Tenemos una que parece que es moderna. Y aquí quería mostraros, fijaros, las viviendas que se está ocupando todo. ¿Veis? Antiguamente había jardines, había descubiertos, había patios, pero es que ahora el ayuntamiento está permitiendo colmatar toda la parcela. Eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque se están vendiendo estas viviendas interiores, pero dentro de unos años, ¿qué pasará con todo esto? Yo creo que se van a formar guetos de infravivienda. Aquí tenemos enfrente otra gran casa. Fijaros el gesto del enorme balcón. Pero veis, el enorme tramo de pared indica que las habitaciones son muy grandes y que probablemente oculte también otro palacio. Y aquí tenemos otra arquería. Es una puerta fantástica y veis unas molduras maravillosas y de nuevo una arquería. Vemos el palacio. Creo que era... No sé si era esta, que fijaros que también se ha ocupado mucho. Aquí tenemos el de enfrente. Os decía. Y seguimos bajando. Aquí hay restos también de otra gran portada. ¿Veis? Cómo ennoblece y cómo algo pasó en esta burguesía, esta aristocracia que perdió. Parece que perdieron los cornisas del alero, perdieron. Y ahí enfrente tenemos una casita isabelina, esto típico de Jerez, esta celosía, y que fijaros qué secuencia tan bonita de huecos. Fijaros que conforme va avanzando hacia el siglo XIX, los huecos van estando cada vez más cerca. Eso indica que las habitaciones son más pequeñas o que se está buscando más luz. En los palacios más antiguos, el tramo de pared es más grande entre huecos. Veis que tiene esos herrajes preciosos para las cortinas. Mirad esta puerta, qué bonita, fantástica. ¿Veis lo que decía de los herrajes? Y ya vamos a acabar bajando hacia la calle Sol. Ya hemos llegado a Sol. Vemos Sol hacia la plazuela, hacia Cristo de la Hiedra, o bien hacia San Miguel. Y bueno, ya acabamos
Y os acordáis que contamos en la lección anterior cómo frente a la muralla califal, yo siempre he creído que aquí hubo un castro turdetano, un castro anterior a la ciudad romana y a la ciudad árabe, porque es un punto alto, probablemente con una fortaleza en San Miguel, y sin duda cuando ya se convierte en un arrabal de la ciudad reconquistada, pues sin duda tuvo una muralla, porque esta curva no se puede entender si no hay una muralla. Una muralla que luego fue probablemente cortada o limitada por esta calle que procedía de la Puerta Real. Y fijaros que esta calle se dirige claramente a buscar una dirección que yo creo que era esta, la dirección de salida hacia San Telmo, es decir, hacia el sur. Pero sin embargo esta calle, la calle que hemos visto hoy, la calle empedrada, claramente se dirigía en otra dirección. ¿En qué dirección se dirigía? Ahora lo vamos a ver. Fijaros que estos son los arrabales del barrio de San Miguel. Fijaros que aparecen ermititas en los bordes de la ciudad, San Pablo, San Antón, la Cruz Vieja, indicando que esto ya era el campo. Y cuando ya esto se llena con los arrabales que nacen de San Miguel, porque fijaros que estos arrabales no nacen de la salida de la Puerta Real, nacen de San Miguel, solo de San Miguel, de este eje de San Miguel. Fijaros que estos arrabales también, cuando llegan al campo, crean una pequeña ermita, San Telmo, la Yedra, una pequeña ermita para despedir la ciudad, como puerta de la ciudad. Aquí estaba la plazuela, aquí se formó este espacio de San Telmo, con lo cual los caminos que salían de este punto de Cruz Vieja van a formar estas manzanas, que son típicas manzanas que yo llamo de aluvión, porque son como la arena que queda entre dos ríos que van saliendo. Ahora, ¿en qué dirección salían estos caminos? Porque fijaros que este camino claramente va a tomar el camino que vimos de Cerrofuerte. ¿A dónde iba el camino de Cerrofuerte? Para mí es un enigma. ¿Iba por la parte alta o bajaba hacia Loyanca, bajaba hacia el sur? Porque está claro que este camino no se dirige hacia el sur, claramente va hacia el este. Y fijaros, si uno ve la dirección en que está apuntando, parece como si hubiese atravesado donde luego estuvo el convento de Madre de Dios, como si hubiese habido un camino diagonal que hubiera ido directo hacia el este. Pero esta otra calle, Sol, nos está marcando que el camino importante era este. Es decir, aquí hay como una dicotomía de caminos. Pero este camino, ya lo veis, ¿hacia dónde va? Pues claramente va hacia el puente de la Cartuja, porque era el único puente que había. Estos caminos se chocaban ya con las marismas, ya tienen que ir por la margen derecha del río. Este era el único que podía cruzar el Guadalete en el puente de la Cartuja. Pero esta inclinación nos está indicando que probablemente hubo un antiguo camino que atraviesa Mundo Nuevo, que bordea esta colina, es una colina muy importante, y ¿hacia dónde se dirigía? No lo sabemos. ¿Hacia Medina Sidonia? ¿Hacia Arcos de la Frontera? No lo sabemos. Ha quedado todo borrado por el ferrocarril y por estos nuevos barrios. Ya veis qué secuencia tan bonita. Es lo que os cuento en la historia de la ciudad. Es como un juego de muñecas rusas en que la muñeca más grande oculta una más pequeña y a su vez una más pequeña. Entonces, si aquí hubo una cruz vieja, si aquí estaba la ermita de la Yedra, pues ahora tendríamos que hacer una ermita aquí, en esta rotonda, al lado del ferrocarril, o una cruz, algo que continúe la tradición de Jerez, y otra donde acaba, donde la ronda de circunvalación. Si recuperaríamos la tradición jerezana de tantas ermitas, tantas cruces en el borde de la ciudad. Y bueno, ahora solo queda deciros que en el recorrido que hemos hecho había casas más o menos nobles, algunos verdaderos palacios. Hemos sumado la cifra de 30. En la lección anterior nos quedábamos en 474. Con 30 estamos ya en 504 palacios o casas palaciegas en este recorrido que vamos haciendo por Jerez. ¿Llegaremos a la ciudad de los 1000 palacios? Por supuesto, y los rebasaremos. Muchas gracias.